Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar ahora entonces con el capítulo 6, la segunda parte. Ustedes recuerdan que ayer habíamos quedado en el desarrollo de lo que son los conceptos indeterminados. Cuando nosotros ayer hablábamos del alcance de los derechos humanos, vamos a recordar un poco a qué hacíamos referencia. Recuerden que tenía que ver precisamente con una característica que tienen todos los derechos y no solamente los derechos humanos. Y tiene que ver específicamente con que los derechos de unos comienzan donde terminan los derechos de los demás. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance que tienen? Nosotros habíamos leído ayer el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que hace referencia a los alcances de los derechos, y que entiende que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático, ¿sí? Y es ahí cuando comenzamos a hacer referencia a lo que son los conceptos indeterminados. ¿Y por qué hablamos de conceptos indeterminados? Porque hay algunos conceptos como el que trae la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el desenvolvimiento democrático o el bienestar general. Por ejemplo, por dar algunos ejemplos concretos que nosotros encontramos en esta declaración. No obstante, como habíamos visto ayer, en la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos vamos a encontrar entonces la posibilidad de que los estados restrinjan derechos de los individuos invocando algunos conceptos indeterminados, ¿sí? Por ejemplo, en razón o en orden a la moral pública, en vistas al orden público, la seguridad nacional, a la salud pública, ¿sí? Entonces, invocando alguno de esos conceptos, los gobiernos de los estados pueden restringir derechos de sus ciudadanos. Y allí, sin dudas, radica, ¿sí?, el conflicto mayor que tienen estos conceptos indeterminados. Es esta la razón por la cual viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tribunales o entre otros organismos, o entre otros organismos ad hoc, como nosotros habíamos visto ya las clases anteriores, qué significaban estos organismos constituidos al efecto, ¿sí?, de cada uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Vamos a ver entonces que habrá cláusulas que van a adquirir legitimidad en atención a los fines cuya preservación se persiguen, ¿sí? Esto habíamos dicho recién, hay algunos fines que se van a perseguir y en este caso vamos a encontrar que los fines indeterminados que puede seguir un Estado, un gobierno de un Estado es invocar la salud pública, la seguridad nacional, otros conceptos como la moral pública, el orden público, que han permitido a los diferentes gobiernos de los estados restringir el derecho de ciertas personas y de ciertos grupos de personas, ¿sí? Sin duda es que el principal obstáculo para una aplicación unívoca de todas estas cláusulas, es decir, que se entiendan de una sola manera, lo encontramos en que estas cláusulas están pobladas de conceptos indeterminados. ¿Cómo hacemos para que esos conceptos indeterminados se entiendan de la misma manera y cómo hacemos para que los estados no los flexibilicen a su propio antojo? Y es acá donde viene la Corte Interamericana, entre otros tribunales, les decía, con un gran esfuerzo tendiente a precisar estos conceptos, que sin duda se reflejan en una serie de directivas adoptadas por expertos y, por supuesto, en la práctica de los órganos de control internacional. En este sentido, por ejemplo, vamos a ver que el criterio de orden público tal vez sea el de mayor ambigüedad, porque proviene del derecho interno, esencialmente del derecho privado francés, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, que
ya se había señalado que el orden público no tiene el mismo sentido en todos los sistemas jurídicos. Es decir, que cada uno de los estados podrá interpretar qué significa orden público para dentro de su propia jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede carecer de todo sentido en algunos de los sistemas, mientras que en otros puede tomar más relevancia, ¿sí? ¿Qué se entiende por orden público? Orden público es el conjunto de las reglas que aseguran el funcionamiento de una sociedad, o el conjunto de reglas fundamentales sobre las cuales se va a erigir una sociedad, y la interpretación debe ser ajustada al contexto del derecho que se restringe. ¿Qué significa entonces orden público? Orden público son los contenidos mínimos que deben tener, por supuesto, respecto de los derechos y las garantías, el conjunto, la ciudadanía en su conjunto, ¿sí? No solamente las mayorías, sino también incluidas las minorías o los grupos más desaventajados, todos los derechos que no pueden ser menoscabados, no pueden ser negociados, no pueden ser delegados, no pueden ser renunciados. ¿Por qué? Porque hablamos de un orden público, es la base, es el piso, son los mínimos derechos que le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser tal, y que el Estado está obligado a garantizar. Por eso hablamos de un orden público. Ese orden público, por supuesto, que está reglamentado, ¿sí? Cuando se invoca el orden público, se invoca a obedecer la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos y las libertades de toda la comunidad en general, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que hacer referencia a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana entendió que una acepción posible, es decir, una manera de comprender este concepto, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, ¿sí? En tal sentido, podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y de ciertas libertades para asegurar entonces el orden público. Por eso, a ver, nosotros orden público ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera de diferentes maneras. Lo importante es que ustedes vean cuál es la acepción que se entiende desde el derecho internacional de los derechos humanos, y cuáles son los conflictos que tiene un concepto que tiene tanta ambigüedad. Por otro lado, también encontramos a la seguridad nacional o a la seguridad pública, que es una de las pautas de restricción de interpretación más estricta, ¿sí? Sin duda que ha sido invocada y es una palabra que está muy vapuleada, ¿sí? En los países latinoamericanos, sobre todo en lo que fue la época del 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirvió para sesgar más vidas que las que con su invocación se pretendieron preservar, ¿sí? Esto lo dice sin duda Simón Lázara, lo va a decir también, bueno, por supuesto Mónica Pinto, pero la seguridad pública sin duda apunta a restricciones que permiten proteger contra peligros para la seguridad de las personas o de sus bienes. En este sentido hay un consenso en que el calificativo nacional apunta a lo que concierne a un país y no solo a su gobierno, es decir, que es mucho más amplia cuando hablamos de esta seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esta definición se genera desde la interpretación que se hace de la Carta de Naciones Unidas del año 1945, ¿sí? Recuerden que en este contexto hoy del derecho internacional de los derechos humanos, que ya es universal, que aparte también tiene sistemas regionales, hablar de seguridad nacional solamente puede llegar a autorizar la limitación de los derechos cuando hay una amenaza real, una amenaza concreta, una amenaza efectiva o un uso de unas fuerzas contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. No podemos decir que cualquier violación a los derechos humanos puede justificarse al amparo de la invocación de la seguridad nacional.
¿Mm? Y es por esto que oportunamente se entiende que la seguridad nacional en relación con los habitantes de un país consiste en la inviolabilidad de sus derechos humanos. ¿Sí? Fíjense la paradoja que nosotros encontramos acá. Nosotros vamos a ver en este sentido que en el año 1978 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya consideró que en ese momento las sociedades democráticas estaban amenazadas por formas sofisticadas de espionaje y de terrorismo, y que por ello el Estado debía ser capaz de llevar a cabo la vigilancia secreta de los elementos subversivos en su jurisdicción. Y por ello entendió que la existencia de disposiciones legislativas acordando los poderes de vigilancia secreta de la correspondencia, de los envíos postales y de las telecomunicaciones son necesarias ante una situación excepcional. ¿Está? ¿Para qué? Para defender el orden, para prevenir la infracción penal. Sí, eso entendió en el caso Klaas en el año 1978 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de lo que nosotros venimos estableciendo acerca de algunos conceptos indeterminados. ¿Sí? También, ¿sí? La Corte de Estrasburgo admitió que la orden respecto de la medida de vigilancia secreta y su desarrollo deben llevarse a cabo sin el conocimiento del interesado, pues así, por supuesto, lo exige la propia naturaleza y la logística de esta vigilancia, ¿sí? Sin embargo, ello no excluye la obligación de respetar tan fielmente como sea posible los valores de la sociedad democrática en los procedimientos de control. Fíjense, también el Comité de Derechos Humanos, que como habíamos visto es el órgano ad hoc del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendió que si un Estado se niega a expedir un pasaporte a uno de sus nacionales por haber incumplido la obligación del servicio militar, cuando existía, ¿sí? Por ejemplo en nuestro país, era acorde con el artículo 12.3 del pacto, ya que estaba prevista por ley y debía considerarse en principio necesaria para la protección de la seguridad nacional y el orden público. Fíjense cómo ahí, invocando entonces la seguridad nacional y el orden público, porque una persona no se presentó o no cumplió con su obligación cívica de cumplir con el servicio militar, no se le expide el pasaporte, ¿sí? Y el comité en ese sentido entendió que esa actitud por parte, o ese accionar por parte del Estado, no era discriminatorio y tampoco violaba ningún derecho previsto en el pacto. ¿Mm? Pero en contrario, en sentido contrario, también sostuvo que sí había una violación al artículo 19 del pacto, cuando un individuo que fue detenido y sometido a muy duras condiciones de trato por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, y se le había atribuido no haber tenido en cuenta todo el contexto de su país ni su lucha permanente por la unidad. Entonces ahí el comité consideró que sí, que para proteger una unidad nacional supuestamente vulnerable no era necesario someter al autor a la detención, a la reclusión prolongada, y a todos los malos tratos que sufrió, ¿sí? Porque si el legítimo objetivo era salvaguardar la unidad nacional en condiciones políticas difíciles, no puede ser alcanzada tratando de silenciar a quienes defienden una democracia pluripartidista, a quienes defienden los principios democráticos y por supuesto los derechos humanos. Entonces nosotros vemos que la seguridad pública apunta a proteger contra peligros para la seguridad de las personas o de sus bienes, ¿sí? Y en este contexto interamericano, cuando hablamos de bien común, hacemos referencia a un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. ¿Sí? Por otro lado, la salud pública solo puede justificar la restricción de determinados derechos, solamente en la medida en que éstas le permitan al Estado prevenir o enfrentar serias amenazas a la salud de la población. Y recuerden que cuando nosotros hacemos referencia a estas restricciones, las restricciones deben estar prescriptas por ley, tienen que tener, tenemos que saber el tiempo que van a tener estas restricciones,
no tienen que ser discrecionales, sino que tienen que ser razonadas. Y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la salud pública puede ser invocada para restringir el ejercicio de determinados derechos, ¿sí? Siempre, por supuesto, como decíamos, deben permitir al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir o, en su caso, enfrentar amenazas a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Pero estas amenazas, fíjense cómo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son serias amenazas, ¿está? ¿Por qué? Porque hay un concepto de salud, que es el que va a consagrar la Constitución de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Siguiendo con los conceptos indeterminados, vamos a advertir que también la moral es uno de los conceptos de más difícil definición y por eso es uno de los que a los que se les ha dado una mayor imprecisión, especialmente en todo el contexto universal. La práctica internacional parece pacífica al señalar que no hay una noción de moral público que sea posible de ser adecuada para todos los sistemas universales. ¿Por qué? Porque ello va a depender de diferentes factores, ¿sí? Esta pluralidad va a tener que ver con concepciones que no se pueden plantear en contextos regionales en los que no vamos a encontrar una suerte de homogeneidad en el enfoque de esta cuestión. Lo cierto es que nosotros no vamos a encontrar un solo concepto de moral, ¿está? Así la Corte Europea de Derechos Humanos entendió que la finalidad general cumplida por la legislación penal vigente en Irlanda del Norte, que prohíbe actos homosexuales realizados en privados entre varones que consienten, sigue siendo la protección de la moral en el sentido de los criterios éticos que se viven, por ejemplo, en Irlanda del Norte, ¿sí? Fíjense cuál es la realidad o la situación de ciertos grupos de personas que no pueden ejercer sus derechos en virtud a invocaciones por parte del Estado de conceptos indeterminados. En este caso, la moral. Bueno, y ustedes van a encontrar también en el texto que tienen de Mónica Pinto varios casos concretos que a ustedes les va a permitir ir entendiendo cuáles son estos conceptos indeterminados y cómo diferentes gobiernos de los estados han ido invocándolos con la finalidad de o permitiendo la restricción de ciertos derechos, ¿sí? Entonces nosotros vemos que los derechos y las libertades de otras personas, ¿sí? Y los derechos y reputaciones de otras personas como pauta de limitación, derivan, ¿sí? De las definiciones de orden jurídico objetivo, que fueron dadas originalmente por el derecho romano, ¿sí? Esto va a traducir la existencia de un conflicto que debe ser resuelto en favor de los derechos de los unos, limitando los derechos de los otros, ¿sí? Esto que dice, sin duda, es el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Otro de los conceptos que nosotros vamos a encontrar, entonces les decía, puede ser la moral, ¿sí? Y es acá donde nosotros vamos a encontrar también lo que puede ser el bienestar general, porque ¿qué entendemos por bienestar general? ¿Sí? Por ejemplo, en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se exige que las limitaciones fomenten el bienestar general, es decir, que demuestren un incremento del bienestar del pueblo en su conjunto. Y de esa manera nosotros vamos a ver que hay un mínimo de derechos básicos que no pueden ser restringidos, y si en el caso de ser restringidos son incompatibles con la promoción del bienestar general en una sociedad democrática, como son, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la atención primaria de salud, el derecho a tener una vivienda digna,
el derecho a la educación básica, ¿sí? Todo esto tiene que ver entonces con un bienestar general. Este mismo criterio de bienestar general, entonces, en una sociedad democrática, impone, por supuesto, la protección a los grupos más vulnerables en estas situaciones de restricción, y como, por ejemplo, sucede en los periodos, en algunos, como ha sucedido en algunos periodos, en todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos hablando de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que por supuesto ha ido entendiendo en casos relacionados en su jurisdicción, ¿no? También hay normas relativas a la libertad de circulación y la cláusula general de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exigen que la limitación sea compatible con los demás derechos reconocidos en el pacto y compatible con la naturaleza de estos derechos. Recuerden que habíamos visto también la compatibilidad con el objeto y el fin, ¿sí? Esto que nosotros llamábamos esta compatibilidad teleológica, ¿m? Con el objeto y el fin. Sin dudas que nosotros vamos entonces a encontrar a que estos conceptos indeterminados, en razón de su indeterminación, debemos comenzar a determinarlos a partir de ¿qué? A partir de un principio que nosotros vimos y que es el principio pro homine, un principio pro homine o pro persona. Entonces vamos a poder interpretar cuál es el alcance que se les dé a estos conceptos. ¿Cuáles son los alcances que van a tener estos conceptos? Pues si van a restringir, tiene que ser el concepto o la interpretación que menos restrinja, ¿sí? Y en este sentido, sin duda, que tenemos que aclarar que ello resulta concordante con el principio pro homine, que aún las restricciones legítimas deben interpretarse lo más restrictiva o limitadamente posible, ¿sí? Y también, al mismo tiempo, este principio nos impone atender al principio según los cuales los derechos de cada uno terminan donde comienzan los derechos de algunas sobre los demás, como habíamos dicho, ¿sí? Ahora, no solamente vamos a hablar, les decía, de el alcance, que cuando hablamos del alcance hacemos referencia a lo que es la reglamentación razonable, la restricción legítima, sino también vamos a hablar de la suspensión extraordinaria. ¿Está? Sin dudas que, bueno, cuando nosotros hablábamos de estas restricciones legítimas, vamos a advertir que las normas son muy claras en cuanto a la enunciación de los criterios que sirven para hacer estas restricciones, ¿sí? Y por supuesto que la jurisprudencia se encargó de dejar a la discrecionalidad de las autoridades judiciales de cada sistema, y ello es muy amplio, ¿sí? Y ahora bien, entrando entonces a lo que es la suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos. En primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que los tratados generales de derechos civiles y políticos, universales y regionales, facultan al Estado para disponer la suspensión de ciertas obligaciones que han sido contraídas en su virtud en razón de la vigencia de un estado de excepción. ¿Está? O acá también les puse o estado de sitio. En este caso vamos a ver que esto no sucede en las declaraciones de derechos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y tampoco en los tratados relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Como son el Pacto de 1966 o el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Los trabajos preliminares de los tratados y las explicaciones de la doctrina tienden a poner de manifiesto que este tipo de cláusula se origina en la legislación de emergencia del Reino Unido, pero en realidad todas las legislaciones nacionales prevén esta situación, ¿sí? Nosotros vamos a ver también que por aplicación de este principio pro persona como criterio residual de interpretación, la vigencia simultánea en un estado de diversas normas internacionales o internas con distinto nivel de exigencias al Estado impone sumar acumulativamente todas esas.
¿Qué significa esto? Que si nosotros encontramos normas internacionales que obligan a los estados al momento de llevar adelante restricciones, algunos requisitos en particular, esos deberán sumarse a los requisitos establecidos en las legislaciones locales, ¿sí? Por ejemplo, se deberá extender la lista de derechos no suspendibles de manera tal de poder incluir a la totalidad de los derechos mencionados en ese carácter por los diferentes instrumentos, ya sean los internacionales o los nacionales, y a su vez, dentro de esta lista de derechos no suspendibles también tiene que estarse el texto más restringido posible respecto de las posibilidades de declaración en ese estado de emergencia, ¿sí? Las preocupaciones por esa eventual actitud de los estados ante las situaciones de excepción conducen a especular sobre los posibles efectos respecto del goce y el ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos y a la necesidad de encontrar medios que atenúen cualquier tipo de efecto nocivo y que vinculen adecuadamente al Estado, ¿sí? Acá vamos a ver entonces que también los tribunales internacionales entendieron que la declaración del estado de sitio es generalmente acompañada por graves violaciones a los derechos humanos. Y por eso nosotros ponemos el foco ahí, porque esto sin duda se transforma en una señal de alerta para todos aquellos que velamos por la protección de los derechos humanos, ¿sí? En este sentido, se suma al hecho de que los estados podrían dudar en comprometerse por los tratados si ellos no permitieran un razonable margen, ¿sí?, de discrecionalidad, este margen de apreciación nacional, al que también estuvimos haciendo referencia en las clases anteriores, en algunas situaciones de real peligro, ¿sí? Piensen por un momento que los estados no se hubieran comprometido a firmar tratados internacionales si tampoco se les permitía tener algunos derechos que pudieran llegar a ser suspendidos de manera extraordinaria. Entonces, tenemos que ver cuál es la coordinación que hay entre los derechos que vamos a tener los ciudadanos y los deberes que tienen los estados para tutelar ciertos bienes jurídicos, ¿sí? Siempre vemos que en todos los casos de situaciones de extrema gravedad que las normas interamericanas identifican como caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado parte, y las europeas hacen referencia al caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación. Entonces, esta norma universal, obligadamente más amplia, refiere a situaciones excepcionales, ¿sí?, que pongan en peligro la vida de la nación cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, por supuesto. Entonces, en todas estas cláusulas vamos a ver que tanto las normas interamericanas como estas normas europeas se hace referencia a la vida de la comunidad jurídico-política organizada en el Estado, es decir, a la vida de la nación. Ahora, ¿qué se requiere para poder dictar esta suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos? Y se requiere una situación real o inminente, ¿sí? De ahí el empleo del tiempo verbal presente, que sea de extraordinaria gravedad que afecte y amenace la vida de la comunidad organizada en el Estado parte. Por supuesto, esto va a excluir a solamente cuando está puesto en peligro el gobierno del Estado y no la vida de la nación. Sí, son cuestiones diferentes y no deberíamos poder confundirlas. En este sentido, también me parece interesante que nosotros tengamos en cuenta que en el ámbito regional americano, antes de la entrada en vigencia de la Convención Americana, recuerden que dijimos que la Convención Americana recién entra en vigencia en el año 1978. Antes de eso, ¿sí?, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Declaración Americana de Derechos Humanos, reconoció que los conflictos políticos sociales han determinado en algunos estados americanos la adopción de medidas tales como la declaración del estado de sitio de guerra interna, la aplicación de la ley marcial y la adopción de medidas prontas de seguridad, ¿sí? Ahora,
Por supuesto que la determinación de la existencia de este tipo de situación va a corresponder al gobierno, que es quien está legitimado con un margen de apreciación en intervenir como expresión de la democracia, ¿sí? Ahora, recordemos que son los parlamentos quienes deben legitimar esta suspensión del ejercicio de determinados derechos. Sin duda es que el requisito de la proclamación oficial, que es introducido por el pacto, tiene una virtud, y es la de exigir que la adopción de la medida sea conforme al derecho interno. Lo que no es poco, ahí vamos a ver que les deja también este margen de apreciación nacional. Por eso las normas constitucionales determinan los órganos competentes a los fines de la declaración del estado de excepción, estado de emergencia o estado de sitio, ¿sí? Según cómo sea que cada uno emplee la terminología. ¿Está? Fíjense que conforme a nuestra Constitución Nacional, la declaración del estado de sitio en caso de conmoción interior corresponde al Congreso de la Nación y solo al presidente cuando el Congreso está en receso, ¿sí? En cambio, cuando se trata de ataque exterior, ahí sí su declaración corresponde al presidente de la Nación con autorización del Senado. Me parece también interesante que podamos ver que esta suspensión también va a tener límites. Límites temporales y límites materiales. No es que la suspensión puede ser, a ver, esto es poco jurídico, pero no es que la suspensión puede ser a mansalva, sino que por supuesto que la suspensión tiene límites de carácter temporal y de carácter material. ¿Esto qué significa? Que la suspensión solamente va a ser legítima en la medida y por el tiempo estrictamente limitadas a las exigencias de esta situación. Respecto de los derechos susceptibles de suspensión, no sobre todos los derechos, porque hay derechos que no pueden ser suspendidos ni aún en estado de emergencia, ¿sí? Y esto es siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen algún tipo de discriminación, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o cualquier otra condición social. Sí, ahí vamos a ver que esta no es una lista taxativa, sino que es meramente enunciativa. Entonces vamos a ver que se trata de una aplicación del principio de proporcionalidad en la intensidad de la suspensión. Acá encontramos entonces otro principio, un principio de proporcionalidad, tanto en la intensidad como en la duración, ¿sí? Cuando se hace referencia a que los derechos sean estrictamente limitados, se hace referencia a este elemento de proporcionalidad, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que los derechos que no pueden ser suspendidos en virtud del artículo 27 de la Convención Americana, del artículo 15 del Convenio Europeo y del artículo 4 del Pacto Internacional son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Recuerden que acá cuando hablamos de la integridad personal tenemos que hacer referencia a la prohibición de la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la legislación penal retroactiva, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la prohibición de la prisión por deudas, la protección a la familia, el derecho al nombre, todos los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para las protecciones de tales derechos, ¿sí? Esos son derechos que no pueden ser suspendidos ni aún en estado de sitio, ni aún en situaciones extraordinarias o de emergencia. Y por supuesto que cómo hacemos nosotros para aplicar este principio pro homine o pro persona, vamos a ver que tiene que ser a partir de un criterio residual de interpretación. ¿Y esto qué significa? Que nosotros vamos a advertir que los derechos que no están, cuya suspensión no está permitida en el pacto, es decir, estos que estuvimos enumerando recién, expresan lo que es el orden público internacional, es decir, que la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, todos estos derechos que estuvimos haciendo referencias conforman el orden público internacional, ¿sí? Este orden público internacional
es lo que nosotros vamos a conocer como jus cogens, ¿sí? Todas estas normas deben ser consideradas como normas de jus cogens, que es fuente de derecho, ¿sí? Normas de jus cogens son fuente de derecho. ¿Cuáles son estas normas? Son normas que han sido aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que solamente pueden ser modificadas por normas ulteriores de derecho internacional general que tengan ese mismo carácter, es decir, que también sean normas de jus cogens, ¿sí? Estas normas son o surgen a partir de la costumbre internacional. Y nosotros después recién lo vamos a ver en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, contemplado en el artículo 53, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas normas que les decía? La vida, la integridad, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la aplicación de la legislación penal retroactiva y, por supuesto, el principio de igualdad, ¿sí? Por otro lado, respecto de la efectividad de los derechos, este sistema interamericano hace un gran aporte entendiendo que el Pacto de San José es el primer instrumento internacional que prohíbe expresamente la suspensión de las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos que no pueden ser suspendidos. ¿Y esto por qué es? Porque sin duda que en una sociedad democrática todos los derechos y las libertades que le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser tal, a las garantías y al Estado de Derecho, constituyen una tríada, ¿sí? Si nosotros lo podemos pensar en manera de triángulo, cada uno de ellos va a componer un vértice de ese triángulo y va a completarse y adquirir sentido en función de los demás, ¿sí? En este sentido, nosotros podemos advertir que se ha incluido ya al habeas corpus, que es una acción y no es un recurso, sino que es una acción judicial que nosotros también lo tenemos contemplado en la Constitución Nacional, pero como nosotros estamos viendo el derecho internacional, tenemos que hacer referencia al artículo 7.6, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al amparo, tenemos que hacer referencia al artículo 25.1 y, por supuesto, todos los procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática de gobierno previstos en el derecho interno de los Estados partes, que establece el artículo 29.c, deben ser ejercidos dentro del marco y según los principios del debido proceso legal que está en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para este punto, precisamente, les recomiendo poder estudiar acompañados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces pueden ir leyendo también qué establece el habeas corpus, qué establece la acción de amparo, qué establece el artículo 8 de la Convención Americana y, por supuesto, el artículo 29 que ya hemos visto cuando vimos fuentes del principio pro persona, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces la suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos. Sin dudas que nosotros entendemos que para la efectiva defensa de los derechos humanos, hay derechos que no pueden ser susceptibles de ser suspendidos ni aún en casos excepcionales, ¿sí? Y recordemos que cuando nosotros hacemos referencia al alcance que tienen las normas, en este caso de los derechos humanos, tenemos que observarlas a la luz o bajo la interpretación del principio pro homine o pro persona, que nos va a permitir interpretar y también nos va a permitir advertir de qué manera en cada aspecto de la regulación jurídica debe ser aplicado este principio, ya sea en la reglamentación razonable, en la restricción legítima y en la suspensión extraordinaria de los derechos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos ahora en esta clase que es una clase asincrónica, es decir, que no hemos estado presencial, no obstante hemos desarrollado el capítulo 6 en estas dos clases, ayer y hoy. Y bueno, los espero mañana, día viernes, por favor, envíenme las preguntas, sí les voy a pedir por favor que me envíen las preguntas hasta el mediodía, entonces podemos armar la clase.
en función a lo que ustedes, a las dudas y a las consultas que ustedes hayan tenido, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar, que tengan buenas noches, que descansen, y sí nos vamos a ver el viernes. Y recuerden que después de esto, esta es la primera etapa que ustedes recién están conociendo la facultad, sí después vamos a volver a tener otros encuentros y que siempre quedo a disposición, mi correo está a disposición de todos y todas ustedes, para cualquier duda, para cualquier inquietud, ya sea administrativa o académica. Si es administrativa, recuerden que yo lo que voy a hacer es reenviar el correo a quien pueda responderles. Y si es académica, por supuesto que me encargaré de contestarles, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que anden muy bien, que tengan buenas noches, hasta mañana. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente.
Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación,
a menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte.